estamos de nuevo aquí con otro video. En este video quiero hablar sobre las entrevistas. Voy a hablar de los dos tipos de entrevistas que puedes tener. Entrevista por vía embajada y entrevista con la universidad. Como me imagino ya saben, tienen dos maneras de aplicar que hablamos anteriormente en los videos anteriores. Puedes aplicar vía embajada y vía universidad. Ya sabes que si aplicas vía embajada, vas a tener una entrevista obligatoriamente en la embajada y puedes, además de eso, tener una entrevista con cada una de las 3 universidades que aplicaste. O sea, si aplicaste vía embajada, vas a tener de 1 a 4 entrevistas máximo. Ahora, si aplicaste vía universidad, vas a tener solamente una entrevista que va a ser con la universidad que elegiste solamente. Entonces, primero voy a hablar de lo que es la entrevista con la embajada y luego al final voy a hablar un poquito de lo que son las entrevistas con la universidad, que son bastante parecidas. Lo primero que tenemos que saber es que todas las entrevistas van a ser en inglés. Ya sabemos que la aplicación, las entrevistas y todo va a tornar en torno al inglés. Si hablas coreano a la perfección, entonces sí puedes hacer tus entrevistas en coreano y sí puedes trabajar ya todo en coreano. Ahora, si no sabes coreano o tu coreano no es tan fluido, entonces vamos a trabajar todo en base al inglés. Por eso es muy importante practicar mucho el inglés, practicar la entrevista. ¿A qué se va a llamar practicar la entrevista? Lo ideal es que yo te voy a dar aquí las preguntas que me hicieron a mí en la embajada y en la universidad. Otras preguntas que yo he visto de otras personas que le han hecho, que me han comentado. Y lo ideal es que tú vayas a poner todas esas preguntas y tú mismo hagas tu respuesta y tú vayas ensayando cómo responder a esas preguntas. De la misma manera te puedes crear preguntas que tú entiendas que te pueden hacer basado en tu aplicación. Entonces tú haces como un listado de todas las preguntas que se pueda, no importa que sea un poquito parecida, pero toda la mayor cantidad de preguntas que puedas, 50, 80, todas las preguntas que tú creas que te puedan hacer y tú tengas ya una idea de cómo responder esa pregunta. Tanto para saber qué vas a responder, también como para que puedas practicar tu inglés en esas preguntas. Entonces, eh, lo primero primero voy a hablar de la entrevista como tal, cómo es. Luego voy a hablar un poquito de recomendaciones a la hora de la vestimenta y de nosotros físicamente. Luego voy a hablar un poquito de las preguntas, tanto por embajada y luego por universidad. Entonces, lo primero es que la entrevista se lleva a cabo, por lo menos en República Dominicana, el país donde yo soy. La entrevista lleva a cabo aproximadamente una de 10 a 15 días después de que se cerró la convocatoria de depositar. Sabemos ya que hay un periodo que la embajada tiene para recibir todas nuestras aplicaciones. Creo, si no me equivoco, que en República Dominicana el tiempo máximo para este año 2019 para las personas que van a aplicar a hacer máster o PhD o investigación asociada es hasta marzo 22. Es el último día, si no me equivoco. Pueden revisar en la página del MOFA o pueden llamar a la Embajada de, de Corea en República Dominicana para confirmar ese día. Entonces, tienen hasta ese día para depositar. Recuerden que yo les dije que no es bueno esperar los últimos días, porque si tu aplicación tiene algún problema, le falta una documentación o alguna, por ejemplo, legalización está incorrecta, entonces tienes tiempo de poder corregir eso. Porque, de nuevo, si no te da tiempo a entregar todo por alguna falla, entonces vas a tener que esperar todo un año. Después que cierra la aplicación, aproximadamente de 10 a 15 días más o menos después, es donde se dan las entrevistas. Por eso es bueno prepararse antes de que termine el cierre de la aplicación, ya comienzas a prepararte, porque no hay mucho tiempo. Entonces, te van a llamar, perdón que estoy mirando mi computadora porque tengo varias notas aquí en mi computadora. Te van a llamar y te van a dar la hora que te toca. Normalmente te dicen, mira, te toca a las 2 de la tarde tal día. Y te van a decir, tienes que estar aquí 15 minutos antes. Entonces, desde un principio, puntual. Lo ideal, yo personalmente prefiero estar media hora antes y estar cerca. Luego, faltando 15 minutos, entonces entro al edificio. En Santo Domingo está un edificio. Entonces, va a haber una persona ahí que te va a ver que tu nombre, que tienes una entrevista para esa fecha y te va a decir que te sientes a esperar. Entonces, la manera que ellos tienen una persona y tienen como aproximadamente, cada persona, el promedio de tiempo que dura son cerca de 20 minutos cada entrevista. Entonces ellos tienen como 20 minutos para una persona, luego tienen como un break de 10 minutos y luego otra persona. Entonces vas a ver que si tú tienes una cita a las 2, probablemente otra persona que tiene una cita a las 2 y media, luego 3, 3 y media. Y así van a ir. En República Dominicana las aplicaciones no son tantas, entonces normalmente se tardan 2, máximo 3 días haciendo entrevistas.
Y como les decía, cada entrevista dura 20 minutos, pero no tiene que ser exactamente eso. Y porque tu entrevista dura un poquito más o un poquito menos, no quiere decir que te fue mejor o que te fue peor. Eso no tiene que ver. Solamente depende de qué tanto yo te quiera cosas preguntar, o hay veces que la conversación a veces se larga un poquito. Hay personas que duran media hora y hay personas que duran 10 minutos y no influye realmente. Entonces, cuando te toca tu turno, que te dicen que pase, por lo menos en República Dominicana, en el año 2016, que fue en el año en el que yo tuve la entrevista con la embajada, que fue el año en que apliqué, cuando yo entré a la sala donde estaba la entrevista, habían 3 personas. En el medio había un señor coreano que creo que era el embajador o el viceembajador, no sé si se dice así, pero era esa persona en el medio. A la derecha había una señora coreana, que fue la que me recibió los documentos cuando yo deposité. Y al otro lado había una señora dominicana que me daba la impresión de que ella era psicóloga. Entonces ya más o menos podría ver un poquito de qué tan ciertas son nuestras intenciones o las cosas que decimos. Entonces, yo te hace una serie de preguntas y luego que pasa el tiempo te dice muchas gracias, entonces tú te retiras. Ya luego de ahí tendrías que irte y ellos te van a notificar. Ellos te dicen que te notifican por teléfono y por mail. A mí creo, no sé si fue que no le entró la llamada, pero a mí me notificaron por correo y me notificaron, no recuerdo, ellos dicen, pero creo que fue como una semana aproximadamente que me dijeron que había pasado la primera ronda y luego ya iba a la segunda ronda. Recordemos que son 3 rondas, ¿ok? Entonces, esas son las partes, eso es cómo es la entrevista, ese es el escenario. Ahora, la vestimenta. Bueno, yo debí decir esto a empezar. Recuerden que todo lo que yo digo es basado en mi experiencia, lo que yo considere, y no tiene que ser las cosas como yo digo. Lo ideal es que puedas ver otras experiencias de otras personas. Hay muchos estudiantes que tanto en español como en inglés están compartiendo sus experiencias en blogs, en videos de YouTube, en diferentes escenarios. Entonces, es bueno que veas todas las opiniones y entonces tomas en consideración lo que entiendas que te va a servir más. Entonces, como decía, esta es mi opinión respecto a mi experiencia y lo que yo considero. Entonces, en la vestimenta. En la vestimenta, yo considero tanto para hombres como para mujeres que dentro de mi punto de vista, debe ser algo un poquito formal, pero relajado. Eso es lo que yo pienso. Eh, Puede ser, por ejemplo, un chico con una camisa con un color tranquilo y un pantalón puede ser jean o puede ser de tela y unos zapaticos negros, cerrados o no sé, marrón. No necesariamente tiene que ser saco o corbata. Sí conozco chicos que han ido así. No importa, pero no, yo siento que no tiene que ser tan. Lo que sí es ideal es que no vayas en un short, que no vayas en una polera. O sea, siento yo. Eh, También depende mucho, pero bueno, eso es lo que se recomienda. Para las chicas también, puede ser un jean o un pantalón de tela, tipo de trabajo, una camisa cerrada, obviamente eh, puede ser una blusa o puede ser una camisa. eh, Creo que se dice blusa para mujer. Pero que no muestre mucho aquí. Los coreanos son un poquito sensibles con mostrar el escote. Entonces, mientras esté como aquí, como a una distancia prudente, que no se vea nada de la parte de los senos, entiendo que está bien. Te puedo poner una chaquetita también, tipo de trabajo. Yo fui con unos jeans, una blusa con escote alto o con el cuello, que se llama cuello tortuga, y con una camiseta negra, unos zapatos cerrados bajitos. Los zapatos lo ideal yo recomiendo que sean cerrados. Y no importa que tengan tacos o sean bajitos, pero personalmente yo creo que si son muy, muy altos, a veces se ven, no sé, es complicado hablar un poco de la ropa. Pero yo siento que sea formal, decente y modesto es suficiente. No tiene que ser lo mega formal ni súper informal. Obviamente, cuidado con falditas muy cortas, con el escote muy afuera, con tacos extremadamente altos que no sientes que puede caminar. Como decía, lo ideal es algo formalito, casual, que te sientas cómoda y que sea modesto. Vamos a dejarlo ahí con el tema de la ropa. En el pelo, igual. En el pelo, bueno, el hombre no tiene mucho problema con el pelo, pero la mujer no importa el pelo. Tu pelo puede ser amarrado, suelto, una cola. No creo que haya mucho inconveniente con eso. La parte de los accesorios, igual. Lo ideal es que sean accesorios pequeños,
igual no quiero entrar mucho en detalle en eso, accesorio y maquillaje, lo ideal es que, que si quieres ponerte, te pongas un poquito, pero que no sea una cosa súper llamativa. Yo creo que debiéramos centrarnos un poquito en que sea nuestra aplicación, nuestros logros, lo que hable. Y obviamente que tengamos una apariencia decente y para la ocasión, pero no necesariamente tenemos, no, lo ideal es que no tener una cosa muy llamativa. Igual el perfume. La idea es que tenga un perfume suave, no un perfume super chillón. De nuevo, esas son recomendaciones que yo doy. Yo sé que es muy complicado hablar de vestimenta, de accesorios, de maquillaje hoy día. Pero de nuevo, algo modesto, con lo que nos sintamos cómoda y no tiene que ser súper llamativo. Entonces, también recomiendo en todo momento una sonrisa normal y estar tranquilo. La entrevista va a ser 100% sobre tu aplicación. Entonces, hay preguntas que pueden repetirse o hay preguntas que me aplican a mí, que te aplican a ti y puede que no lo aplican a otra persona. Pero va a ser 100% tu aplicación. Entonces, lo que yo recomiendo es que tú pongas todo el esfuerzo que puedas en tu aplicación, en demostrar el buen candidato que eres, obviamente, en prepararte para esa aplicación y, vamos a decir, venderte como un buen estudiante, como una persona que quiere lograr sus metas, que se esfuerza, pero tienes que confiar en tu aplicación. Entonces, una manera en la que tú vas a demostrar que tú confías en tu aplicación y confías en ti y en lo que eres capaz de hacer es que tienes que estar tranquilo. No hay más razón para estar muy nervioso o estar preocupado. Las personas que están en la entrevista son personas que están entrenadas para hacer las cosas súper afables, se ríen mucho, son súper simpáticos. Entonces lo ideal es que trates de saber las cosas que quieres que ellos sepan de ti y trates de llevarla. Entonces no hay razón para estar muy nervioso. Obviamente es normal estar un poquito nerviosito, preocupado, pero lo ideal es que confíes en ti, en tu aplicación y sonrías, tranquilidad y denotes que confías en ti. No sé, quiero decir confidence, pero no sé cómo decir. Ok, entonces ahora vamos a hablar de las preguntas que me hicieron a mí en la entrevista de la embajada. Y quizá en alguna pueda hablar un poquito de qué respondí, en otras no. Y ya en otras tiene que hacer su script, escribir todas las preguntas mías, preguntar a otra gente, tratar de responderlas con su caso, como usted las respondería, hacer otras preguntas que quizás sean muy específicas para su caso. Y eso. Introdúcete tú misma, en inglés introduce yourself. Hablar un poco de ti. Esta pregunta a veces es un poquito complicada. Personalmente yo siento, porque a veces no sabes, o sea, puedes hablar mucho, puedes hablar poco, puedes decir quizás lo incorrecto. Personalmente yo solamente hice como un pequeño resumen de, de mi nombre, de dónde yo venía, de la edad que tenía, de la carrera que había estudiado, eh, y bueno, y por qué estaba ahí. Un pequeño resumen. Eh, la otra pregunta es... me preguntaron, ellos ya tienen mi aplicación. Mi aplicación, especialmente la parte de lo que parece un currículum vitae, que ya hablamos en videos anteriores, ellos tienen ya tu documento impreso. Y de hecho ya ellos lo han leído, lo han revisado. O sea que ya ellos tienen una idea de quién tú eres, de las cosas que te quieren preguntar. Y de hecho ellos tienen marcado, cuando ellos tenían highlight en cosas particulares de mi aplicación que yo quería saber un poquito más. Entonces me preguntaron, por ejemplo, la siguiente pregunta fue, ¿por qué yo elegí esa universidad? En la opción de la universidad, cuando tú aplicas para embajada, tú puedes elegir 3 universidades como hablamos anteriormente. Entonces tú lo vas a poner en orden la universidad que más te interesa, la segunda y la tercera. En mi caso, la tercera universidad que yo elegí es la universidad que tiene mayor ranking. Y en Corea es muy importante el ranking de las universidades. Muchas personas le dan mucha importancia al ranking y eso fue algo que llamó mucho la atención tanto en mi aplicación, en mi entrevista en la embajada como en mi entrevista en la universidad. Y yo no entendía cómo la mejor universidad que yo apliqué la tenía como mi tercera opción, como la última opción. Entonces me preguntaban por qué yo elegí esa universidad de primera opción. Entonces yo les expliqué a ellos las razones por las que yo consideraba que esa universidad a mí me interesaba más que las otras universidades que yo apliqué. Otra pregunta me dijeron que sí hablo coreano. Y obviamente le dije que un poquito. No, no hablaba nada. No hablaba nada. Yo dije que un poquito y me dijeron háblate un poco. Entonces ahí lo que yo hice, yo sí preparé una pequeña introducción en coreano. Yo le pedí también a una persona que sabía coreano que me corrigiera, pero algo súper pequeño, porque todavía mi coreano es súper malo. Pero yo le pedí que me ayudara a hacer algo como, mi nombre es Elise, tengo esta edad, soy de República Dominicana, soy estudiante. Ya.
algo súper pequeño, pero yo creo que ayuda mucho. Si hablas coreano, perfecto, aprovecha y háblate un poquito. Si algo gracioso lo puedes hacer, decir algo gracioso si tienes algún chiste. Eh, pero aunque no sepas coreano, si sientes que tiene la habilidad de poder, aunque sea decir 3 o 4 palabritas, eso, no sé, yo siento que le gustó mucho que yo tratara, aunque no sabía nada. Me preguntan, en mi aplicación yo puse que yo, antes de yo elegir Corea para hacer mi máster, yo había visto otras universidades, otros países, otro tipo de beca. Entonces yo había viajado inclusive a visitar alguna de esas universidades en otros países, pero no había venido a Corea, a pesar de que Corea fue la última que elegí. Entonces me preguntaron por qué yo había ido a visitar esas universidades y por qué yo no elegí esa universidad que ya yo había visitado y por qué terminé eligiendo Corea para realizar ese máster. Eh, Me dicen, como ven, las preguntas son muy específicas para mí y mi aplicación. Entonces, por eso es bueno que anoten las preguntas si por si se las hacen, pero también traten de analizar su propia aplicación y pueden preguntarle quizá a otra persona. Dice, mira, si tú fueras una, una persona que vas a entrevistar, pregúntame cosas. Y tú misma también haz preguntas que tú quieras que te puedan preguntar basado en tu aplicación. Otra cosa que yo puse en la aplicación era que me gustaba hacer ejercicio, me gustaba correr. Entonces me preguntó, la señora dominicana me preguntó si yo entendía que correr me hacía más fuerte. Realmente yo tenía como respuesta preparada para todas las preguntas y esa fue de la única pregunta que yo no tenía, o sea, no lo había pensado que me podían preguntar algo así. Pero sí me preguntaron eso. O sea, que si tienen algún hobby que pusieron en su aplicación, es bueno que vean alrededor de ese hobby preguntas que le pudieran hacer. Me preguntaron, yo trabajaba en Santo Domingo, en República Dominicana, tenía 5 años trabajando y me preguntaron que le hablaba un poquito de mi trabajo, que yo hacía en mi trabajo. Eh, También me preguntaron si la beca era lo suficientemente buena, si esta oportunidad era tan buena que yo me iba a ir de mi país 3 años cuando yo tenía un buen trabajo estable, tenía una situación familiar y alrededor buena y estable. Entonces, si esta oportunidad, o sea, yo no veían como que yo o sea, que yo estaba bien en una posición. Entonces, perder esa comodidad y todas esas cosas, no sé, ¿por qué esa beca era tan buena o esa oportunidad era tan buena que yo iba a dejar esas cosas que me tenían en una buena posición, vamos a decir? Me decían eh, si había algo más que yo considerara que se me iba a hacer difícil. Porque yo sí le comenté a ellos que obviamente es difícil estar alejado de la familia y de los amigos y hablé un poquito sobre eso. Entonces me preguntaron qué otra cosa ellos entendían que a mí se me iba a hacer difícil de vivir en Corea. Entonces yo creo que hablé de el invierno. A mí no me gusta el invierno. Y realmente fue así. Es una de las cosas más difíciles para mí de vivir en Corea. Me preguntaron también eh, mi máster no se imparte, el máster que yo estoy aquí en Corea no se imparte en mi país. No hay universidades todavía que impartan ese máster, por lo menos cuando yo vine. Entonces ellos me preguntaron y mi máster también, ya yo sabía que iba a ser 100% en coreano. Me preguntaron cómo yo iba a lidiar, cómo yo iba a trabajar eso, un máster que no existe en mi país. O sea, que cuando yo volviera a mi país, si había posibilidades de yo poder trabajar. También me preguntaron de un máster en un idioma que yo no conocía para nada, cómo yo iba a lograr, obviamente, completar todas las etapas, graduarme, tomar todas las clases, mantener un índice académico, cómo yo iba a lograr todas esas dificultades. eh, Aquí, si toda esa dificultad de irme tan lejos, de dejar a mi familia y mi trabajo estable, de nuevo, de cómo en un idioma diferente, una carrera que ni siquiera es tan conocida, o sea que tampoco era que conocía muchísimo de la carrera del todo. Entonces me preguntaron cómo todo eso, cómo yo iba a hacer todo eso, cuáles cosas yo pretendía hacer para mantenerme motivada y cómo yo entendía que a pesar de todas esas dificultades, entonces como quiera yo quería hacer el máster. Me preguntaron mucho sobre eso. Una cosa que es bueno aclarar aquí es que a ellos les preocupa mucho, siento yo, de nuevo, todo lo que yo digo es mi opinión. Yo siento que a ellos les preocupa mucho
el hecho de que muchos estudiantes se van, muchos estudiantes cuando están haciendo el idioma renuncian a la beca, o cuando están haciendo el máster, algunos ya terminando renuncian. Entonces a ella le preocupa mucho que las dificultades sean muchas, que personas elijan, por ejemplo, en vez de una carrera que sea en inglés, es una carrera en coreano que va a ser difícil. Entonces encima de eso eligen, eh, no sé, una serie de situaciones que yo le preocupa, y que tú tengas la capacidad de sobrepasar todas esas cosas y terminar y graduarte, que es lo ideal. Entonces yo creo que preguntan mucho en torno a ver tu capacidad de tu vivir solo, de tu manejarte económicamente, tu capacidad de sobrepasar momentos difíciles, tu capacidad de tu lograr tus objetivos. Entonces yo creo que a ella le preocupa mucho eso. Y es bueno, si tú tienes una manera que tú puedes mostrar que tú eres capaz, es bueno que lo pongas. Por ejemplo, en mi caso particular, eh, ahora tengo unos buchitos bello y precioso. Pero hace un tiempo atrás, cuando yo vivía, primero vivía en el campo, luego me mudé a la ciudad cuando estaba terminando me mudé a la ciudad cuando estaba terminando la universidad. Empecé a trabajar, yo subí muchísimo de peso. Y yo me puse un tiempo, un año, me planifiqué, todo sano, obviamente, en el gimnasio, todo, y bajé bastante de peso, y me puse en una condición de salud muy buena. Entonces yo personalmente llevé fotos y llevé cosas sobre eso, y hablé un poquito, tratando de decirle a ellos que las cosas que yo quería, si yo de verdad las quería, yo las conseguía. ¿Cómo? Me buscaba, me revolteaba. Buscaba la manera y lo hacía. También, por ejemplo, una cosa que yo hice, que era también para demostrarme a mí, pero yo se lo dejé a ellos saber, de que yo podía hacer las cosas aunque no me gustara. Por ejemplo, es correr. A mí me gusta correr cuando ya yo estoy terminando de correr o cuando tengo ya mucho tiempo corriendo, que tienes bastante resistencia. Es muy chulo el sentimiento de cuando terminas de correr, es muy bueno. Pero a mí empezar a correr me cuesta. Mantenerme corriendo me cuesta. Mi cabeza lo que me dice, no, 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 deja eso. Entonces yo me inscribí en un medio maratón, y apliqué a una persona que es coach, y para que me hiciera coach, y hice mi medio maratón. Yo entrené por 4 meses, todos los días, y a veces tenía que levantarme muy temprano, a veces tenía que levantarme a las 3, 4 de la mañana para entrenar, para después estar a las 8 en mi trabajo, y etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente no es una cosa del otro mundo, pero para mí significaba un esfuerzo porque a mí no me gustaba correr. Todavía a veces me cuesta, empezar me cuesta. Entonces yo hice mi maratón, muy feliz, todo perfecto. Entonces, pero yo quería forzarme a hacer algo que a mí no me gustaba, pero para yo saber que no importa que haya una situación que no me guste, yo voy a seguir por lo que yo quiero. Ahora esa era mi manera de yo demostrarle a ellos que yo era capaz de yo esforzarme por lo que yo quería. Hay personas que tienen muchas otras maneras. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y no te hablo de que yo trabajaba a medio tiempo, pero yo no lo sentía tan forzado, porque también tenía muchísimas otras comodidades. Pero hay personas que demuestran que tienen que trabajar, por ejemplo, a tiempo completo y tienen que estudiar. O madres que tienen niñas pequeñas o niños pequeños, y trabajan, estudian y tienen niños pequeños y salen con honor o con una nota muy buena. Entonces, yo siento que si tú tienes una manera en la que tú puedes explicar que tú eres bueno, que tú eres capaz de esforzarte por lo que quieres, es bueno dejarlo saber. Yo siento que si tú tienes, yo siento que si hay varios aplicantes y varios tienen buen perfil, y algunos te demostraron ya con hechos de cosas que hicieron, que son capaces de luchar por las cosas que quieren, yo siento que te va a dar punto positivo, siento yo. Ahora voy a hacer otras preguntas que le han hecho otras personas que yo conozco, unas cuantas preguntas. Esas fueron todas las preguntas, perdón, esas fueron todas las preguntas que me hicieron a mí. Yo solamente hablé de eso, de Corea, de mi hobby, del esfuerzo, también hablé un poquito, así, cuando hablé del entrenamiento, también hablé de cosas que me gustan, por ejemplo, viajar, y yo mencioné varios lugares en Corea que yo quería conocer. Entonces ellos se los dio yo como una idea de que, mira, ella sí tiene más o menos una idea de a dónde va. Ha googleado el país, sabe en qué parte del mundo está o cuáles ciudades tiene, etcétera. Otra cosa, antes de yo pasar a la pregunta de otra persona. Yo le mencioné en el video anterior
o en otros videos cuando estaban preparando esa aplicación, que es bueno que busquen el currículum de las carreras que van a estudiar. Eso es súper básico. Hay mucha gente que dice, mire, yo estudio comunicación, pero no saben la materia que van a dar, no tienen ni idea. Entonces eso demuestra mucho como falta de investigación, o sea, la persona, falta de interés, la persona no se ha interesado tanto como para investigar lo suficiente. Y también eso demuestra que, a fin de cuentas, cuando viene a ver a ti te interesa más venir a Corea que realmente hacer tu carrera, porque, o sea, tú ni siquiera sabes la materia que iban a dar. Entonces, bueno, tener ese conocimiento de exactamente a dónde usted viene, qué es lo que usted va a hacer, que las materias que va a aprender, eh, y todo eso. En parte de la entrevista de la embajada es más, vamos a decir, más general, más del país, más de que ellos que garantizan que tú tienes como eh, capacidad de hacer las cosas, pero en las entrevistas con las universidades muchas veces son un poquito más específicos, por lo menos en mi experiencia. Entonces, como le decía, es bueno que tengan su currículum ya. Y personalmente yo fui a la embajada con un folder. Y en mi folder yo tenía dentro otros documentos que yo entendía que eran importantes, que yo quería mostrarle a ellos, pero que no se me permitía poner en la aplicación. Y una de esas cosas era, yo tenía mis 3 currículos de las 3 universidades. Yo tenía marcado cuáles materias eran iguales en las 3 universidades, cuáles ciertas universidades tenían cierta materia que daban que otras universidades no tenían, y eso me ayudó también a soportar, me ayudó también a darle fuerza a la razón por la que yo elegí la universidad que yo elegí. Entonces, yo recuerdo inclusive que la señora dominicana, que era la que tenía yo que era entrevista, le hizo al embajador como le dio un codito y le dijo, mira, esa muchacha vino preparada. Ella se lo dijo a él y yo lo escuché. Entonces, no solamente eso, obviamente me gustó que eso le impactara a ellos y que obviamente eh, vieran el esfuerzo que ya yo hice de hacer todas mis investigaciones, pero eso también me dijo a mí que las personas que habían entrevistado antes fácilmente no habían estado muy preparadas. Entonces, bueno, prepararse bien. Entonces, busca en internet está todo, busca de qué trata cada clase, comprende de qué es. Tómate tu tiempo para tú digerir a qué que vienes, qué vas a estudiar, qué tanto tú sabes de eso que vas a hacer aquí. Que tú demuestres que realmente tu razón es hacer tu carrera, no simplemente mudarte a Corea porque es Corea y ya. Y yo lo que quiero es vivir en Corea. A mí no me importa lo que está haciendo, yo quiero vivir en Corea. No. Mejor, bueno, ve así, no vaya preparado y así se le da la oportunidad a una persona que realmente quiere venir aquí a hacer un máster, a mejorar su carrera profesional y de educación, y también en el mismo tiempo aprovecharse que vive en Corea, de viajar, de que se le gusta el K-pop, lo que sea, pero número uno, la carrera. Eso fue todo lo que me preguntaron a mí. Creo que esa fue toda mi reunión de la entrevista en la embajada. Fueron unos 20 minutos aproximadamente, 20-25, no recuerdo bien. Y luego cuando me fui, obviamente me despedí, le di muchas gracias y me fui ya sonriendo con con mi cosa. Entonces ahora sí voy a hablar de las preguntas que yo sé que le hicieron a otras personas, que quizá lo puedan saber a ustedes. A personas le preguntaron cómo te describes, descríbete tú mismo. Le preguntaron cuáles tú sientes que son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Eh, Le preguntaron, ¿sabes de la cultura coreana? Le preguntaron si has comido comida coreana. En mi caso, yo también mencioné en mi entrevista que yo había comido comida coreana y que me gustaba. Realmente a mí la comida coreana me gusta, pero que todos los días como que, pero sí me gusta mucho. Entonces, si tienes la oportunidad de ir a un restaurante coreano, ve y mencionaron en la embajada que ya tú probaste la comida y que tú sabes para dónde va. Tengo personas que le mencionaron su color de piel, gente que tiene color de piel oscura y le preguntan, mira, tú sabes que en Corea se han dado casos, los coreanos pueden ser discriminadores, que tú piensas, qué tú vas a hacer si tu profesor te dice cosas por tu color de piel o por tu tipo de pelo, personas que tienen pelo rizado, te pueden hacer preguntas de ese, tienes que estar preparado para responder. La respuesta, lo ideal es que tú ya analices la respuesta y que porque ese tipo de preguntas, por ejemplo, pueden a veces te pueden herir o pueden ser muy directa y tú puedes decir, pero ¿por qué me están preguntando eso? Si eso a otro no le interesa eso, por ejemplo. Pero si tú respondes desde como la ira, desde como de que, ¿y a usted qué le importa? Eso te va a tumbar. Ellos lo están haciendo porque realmente hay veces que tú te vas a encontrar con profesores y con personas que te van a querer pisotear por tu color de piel, por tu tono de pelo. No estoy diciendo que un caso general, no es que le pase a mucha gente, pero a veces pasa. Entonces, lo ideal es que te prepares para ese tipo de preguntas también
no importa tu color de piel, no importa tu pelo, no importa que sea blanca, rubia, azul, morena, pelo rizado, si tú eres gordita, que si eres muy flaquita. Prepárate mentalmente. Si te preguntan cosas sobre tu físico, prepárate para qué tipo de respuesta vas a dar. No es que tú tienes que decir así, eso no importa, pero la respuesta tiene que ser madura y controlada, o sea, que no pierdas tu sentido. Entonces es bueno saber eso. Conozco personas, por ejemplo, muchas personas dicen que no saben si pueden aplicar por la edad que tienen, porque tienen pareja, están casados, tienen hijos, eh, cualquier razón. Yo he conocido aquí personas que tienen una beca con todo tipo de background, con todo tipo de familia, con todo tipo de situaciones, gente que tienen cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, que son controladas y no han tenido ningún conveniente para venir. Gente con algún tipo de discapacidad también. He conocido personas que tienen hijos que trajeron y hijos que dejaron en su país. Conozco personas casadas que trajeron su pareja, hay personas casadas que la dejaron, personas que están casadas y tienen niños y vinieron completas, madres solteras que solamente tienen niñas. Eh, no sé, la edad máxima para aplicar para máster o PhD son 40 años. Conozco personas con sus 40 años sin problema, 39, 37. O sea que yo creo que a veces, eso no, perdón que me estoy saliendo un poquito del tema, a veces me preguntan mucho sobre, mira, si yo como a veces me preguntan mucho, mira, si yo tengo esto, o mira, mi GPA, mucha gente lo tiene en 3.8 y yo tengo 2.7 o 2.3. ¿Tú me entiendes? Hay mucha gente que también se preocupa mucho por las cosas que no tienen, por las cosas que sienten que le van a afectar. Y yo siento que hay que pensar, tú tienes que pensar en las cosas que tú tienes, en las cosas que tú puedes darle a tu aplicación. En si, mire, yo hice esto, hice lo otro. Mira, yo soy muy pobre, pero yo trabajé muchísimo y yo fui a mi universidad y ayudaba a mi mamá o no sé. O sea, las cosas que tú tienes, que tú entiendes que son buenas, que son válidas, que te ayudaron hasta donde estás hoy día, esas son las cosas que tú tienes que sacar. Si tú tienes todos los requerimientos básicos, mínimos para aplicar, porque obviamente, si el mínimo son, no recuerdo cuánto es el mínimo de GPA, pero si el mínimo de GPA es 2.7, si tú tienes 2.5, bueno, pues no puedes aplicar. Pero si el mínimo es 2.7 y tú tienes 2.7, olvídese de eso. Búsquese, aplique. Busque las otras cosas buenas que usted tiene por las que usted puede sobresalir. Y de nuevo, no importa si usted es madre soltera, si usted está casada, tiene pareja en su país, si usted tiene hijos, si se quiere a sus hijos. Mientras usted esté centrado en la tierra y usted sepa, usted dice, mire, yo me voy a dejar a mi hijo con mi abuela, pero yo siempre he trabajado, mi abuela siempre me lo ha cuidado a mi muchacho, esos son problemas suyos. Si usted lo quiere mencionar. O usted dice, mire, yo me voy, pero mire, yo tengo este ahorrito y yo pretendo que después que yo tenga un año, que yo empiece el máster, que yo esté más suave, yo me voy a traer a mi muchacho. O sea, esos son problemas suyos. Pero lo que quiero decir es que yo conozco personas que han tenido todas esas situaciones que le estoy mencionando y están aquí, están estudiando y le va súper bien. Y de hecho, la gente que tiene niños aquí o tiene niños fuera, la gente que tiene familias completas, aquí, esa son la gente que, yo no sé, esa es la gente que mejor le va. O sea, esa gente que yo siento a veces que no tengo tiempo para nada, y esa gente eh, le va muchísimo muy bien el coreano, se esfuerza más. Entonces, lo que quiero decir con eso, no tenga pensando que no se lo va a considerar por ese tipo de cosas. Por lo menos en la aplicación lo que se llama KGSP, la beca que se llama KGSP, eso no tiene que ver. Usted lo que tiene que, si usted tiene todos los requerimientos mínimos y usted es un buen aplicante, o sea, tiene su buena preparación y su buena justificación y la razón por la que usted quiere venir a Corea a estudiar, aplique y déle para allá y enfóquese en lo que usted tiene. Obviamente no en lo que tiene el otro. Entonces sigo. Él pregunta muchas veces de la historia, a veces le pregunta, si te pregunta, por ejemplo, ¿quién es el presidente? A veces es bueno dar esos detalles, gente que le han preguntado eso, ¿quién es el presidente? Especialmente gente que estudia ciencias sociales, política, economía, finanzas, por allá. Pero es bueno que en general todo el mundo sepa quién es el presidente, dónde está Corea ubicado, no sé, quizás cosas generales. Eh, Preguntan también por qué te interesa Corea, cuál es, por qué Corea, por qué te interesa Corea, cómo te enteraste de este tipo de beca o de este tipo de programa, qué es lo más atractivo del programa, qué es lo menos atractivo que tú encuentras del programa. Eh, de nuevo, te preguntan qué es lo más difícil que tú crees que puede pasar mientras tú vives en Corea, cuáles van a ser tus mayores dificultades, cómo tú vas a superar esas dificultades, si has tenido experiencia con la cultura de nuevo, con personas, con la comida, cómo ha sido, te ha gustado, qué no te ha gustado. Eh, También te pueden preguntar qué es lo que,
¿Por qué tú consideras que tú eres un buen aplicante o tu perfil es el adecuado? ¿Por qué tú consideras que nosotros deberíamos dar la beca a ti? ¿Qué planes tienes después que termines tu máster? Eh, eh, ¿Cuáles son las partes más difíciles de la aplicación cuando tienes tu aplicación de KJP? ¿Qué fue lo que se te hizo más difícil o más complicado? Si tienes problemas de salud o si tienes, tomas algún medicamento, ¿no? Han preguntado. Te pueden preguntar también si haces ejercicio, qué tipo de ejercicio te gusta, qué tan regular. A ellos les interesa mucho a la gente que hace ejercicio o por lo menos que lleva una vida neutralmente sana o que comen bien, porque a veces tienen muchos problemas con estudiantes que no hacen ejercicio, que comen la comida. En la universidad se come muy mal, entonces a veces hay muchos estudiantes con problemas gástricos, de estrés, yendo al hospital. Entonces es bueno que ellos entiendan que son gente madura y adulta, como para dentro de lo posible tener un poquito de cuidado con su salud. Eh, um, Te preguntan, ¿hay algo más que debiéramos saber sobre ti? Lo mismo, porque este mayor, porque esta universidad, porque este país, porque este programa, porque venir a Corea y no irte a Estados Unidos, o no irte a España, por ejemplo, los americanos van mucho a beca España, porque tan lejos, eh, ya. Esas son las preguntas que a otras personas le han hecho sobre la pregunta de la embajada. Obviamente yo espero que tengan una lista de todas esas preguntas que yo hice, no importa que usted le sienta que pauteo o no pauteo. Usted hace toda la lista de la pregunta, las responde todas en inglés. Si quiere la hace en español, después la pasa en inglés. Y luego usted mira su aplicación y piensa que esa es otra persona. Dice, mira, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tú pusiste ahí, no sé, que tú quieres una empresa. ¿Por qué? ¿Por qué tú quieres una empresa? Porque ese máster después tú quieres una empresa con eso. ¿Cómo eso cuadra? ¿Cómo es el asunto? También se le da tu aplicación a otra persona, a un amigo, y le da que sea un amigo que tenga más experiencia. Si tú conoces a gente que trabaja en recursos humanos, tiene un tío, un primo, un abuelo que trabaja en recursos humanos y que trabaje en reclutamiento, o sea, en la parte donde le hacen las entrevistas a los empleados para elegir el empleado que va a contratar la empresa. Si usted tiene un amigo así o un conocido, pídele ayuda porque esa gente sabe mucho cómo crear preguntas y cómo ver perfiles. Entonces, esas son personas son clave. Usted le dice, mira, cuando tú puedas, léete eso y qué pregunta tú le harías a ese empleado. Porque no importa que sea para beca o sea para trabajo. Simplemente se está tratando de buscar el mejor candidato. Entonces, esas son esas. Entonces, ahora lo voy a hacer. Perdón. Entonces, esas son todas las preguntas correspondientes a la embajada, las que me hicieron a mí, las que me hicieron a personas que yo conozco, cómo fue la entrevista, informaciones generales, etcétera. Entonces ahora le voy a hacer las entrevistas de la universidad. Después que usted pasa la primera etapa, que después que tiene la entrevista con la embajada, eso es la gente que va bien embajada. Cuando tiene su entrevista con la embajada, a la semana le dice, mire, usted bien, pasó a la segunda ronda. Entonces la segunda ronda normalmente lo que hace es que se le envíen su documento en ID, ellos verifican que todo está bien, que esa persona realmente tiene lo que necesita, entonces luego ellos le mandan eso a las universidades. Después que el NID dice, está bien, pasa a la tercera ronda, esos documentos se envían a las 3 universidades que tú elegiste y cada universidad va a recibir tu aplicación. Entonces ahí las universidades van a determinar si ellos quieren o no una entrevista contigo. ¿Qué puede hacer que una universidad quiera una entrevista contigo? Eso depende mucho al máster que apliques, a la universidad que apliques también. Hay universidades que tienen demasiadas aplicaciones y ellos solamente ven como que, si mira, esta persona estudió esto de bachelor y va a hacer esto de máster, como que sí, como que cuadra, tiene una buena justificación, ya, aprobado. Hay universidades que tienen muchas aplicaciones y que dicen, mira, tú tienes esto de bachelor, esto de máster, esto como que no cuadra, yo tengo demasiadas aplicaciones. No, o sea, no sé, estoy haciendo asumiendo. Hay otras universidades que dicen, mira, este tiene una buena aplicación, pero estudió eso de bachelor, esto de máster, como que no cuadra mucho, pero como que la aplicación es buena, entonces yo como que quiero tener una entrevista con esta persona. O hay universidades que dicen, aquí se entrevista a todo el mundazo. Tú el que va aquí porque son universidades más pequeñas. Por ejemplo, mi universidad se entrevista a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una universidad muy pequeña, los aplicantes son muy pocos, somos muy pocos extranjeros que vivimos aquí, porque hay muchos que vienen de intercambio, pero los que vivimos aquí, que estamos estudiando fijos, somos muy pocos. Entonces la universidad como que tiene el tiempo para hacer todo eso. Entonces depende mucho, como digo, de la universidad y del tipo de reclutamiento que tengan. Entonces, luego de que la universidad diga, no te vamos a entrevista, te aprobamos, o no te vamos a entrevista, te aceptamos. Pero hay otra universidad que te dice, mira, te voy a hacer una entrevista.
Ahora, cuando la universidad decide hacerte una entrevista, que son cada una de las universidades, puede o no puede, eso depende, ellos van a hacer, te pueden hacer entrevistas de tres maneras diferentes. Te pueden hacer entrevistas, simplemente te mandan un mail preguntándote por qué esta carrera o cómo esto cuadra con tu currículum, o sea, cómo tu experiencia te permite hacer este máster según tú. Te pueden hacer un mail, te pueden hacer una llamada telefónica, te llaman, hay gente que lo llaman así de la nada, cuando al otro lado del mundo son las 3 4 de la mañana, te llaman. Ah, mira, estamos hablando aquí de la universidad de tal lugar, obviamente todo en inglés. Y hay obviamente otras universidades que te mandan un correo y te dicen, mira, te queremos entrevistar, te queremos hablar, de hacer una llamada, te vamos a llamar a tal hora en hora coreana, pero te avisan un día antes. Y la tercera manera es por Skype, que es un video, obviamente. Todo el mundo conoce Skype. Entonces, un video, una videollamada. Entonces, igual, normalmente cuando te hacen videollamada te avisan un día antes, 2 días antes. Dicen, mira, tal día, tal hora del profesor te quiere hacer una entrevista. Está bien, tú dices así. Entonces, tú, la hora coreana, tú calcula bien la hora. Tú dices, mira, a las 3 de la tarde, la hora coreana. Son 4 de la mañana en mi país, o 2, no me acuerdo. Entonces, tienes que calcular bien a la hora que tu país para que te ready. En mi caso, yo apliqué a 3 universidades. Solamente una universidad me hizo entrevista, que es la universidad en la que yo vine, la que elegí y mi opción número 1. Pero las otras 2 universidades que yo apliqué no me hicieron entrevista y me aceptaron. Y de hecho, como le decía, una de las universidades que yo apliqué, una universidad top en Corea, que no me hicieron entrevista y me aceptaron. Entonces eso no tiene mucho que ver, eso depende mucho de la metodología que utiliza la universidad. Hay gente que se desespera mucho porque toda la espera de KGP es muy fuerte. Son meses aplicando, esperando, pero trata de tranquilízate un poquito y no te desanimes porque no necesariamente tiene que ver. Mucha gente no le hacen entrevista y la aceptan. Entonces, bueno, a mí solamente me hizo entrevista una universidad que es la que yo estoy aquí. Me la hicieron por Skype, me avisaron unos 2 días antes. Yo me preparé, eran las 4 de la mañana, me recuerdo, en hora de Santo Domingo, de mi país. Eh, yo me levanté como media hora antes, me arreglé un chin, me puse ropa aquí arriba, me quedé en pijama abajo y me puse ahí a esperar. Entonces tuve mi entrevista. Entonces la entrevista yo la tuve con la encargada del departamento donde yo estoy ahora, o sea, la encargada del departamento de Data Science. De hecho, yo tuve una entrevista con ella después que yo vine a Corea y yo hice el año de coreano. Yo tuve otra entrevista con ella antes de empezar mi carrera. Y también ella me dio clase también. Ella fue mi profesora ya aquí ahora. Pero en ese momento ella me hizo una entrevista por Skype. Entonces, lo primero fue, ahora voy a decir las preguntas que ella me hizo a mí. Entonces, se van a fijar que las preguntas son un poquito más de carrera y más específicas. Entonces, por eso es bueno que sepas bien de qué va a tratar ese máster. Fíjese que ya te he investigado las clases, de qué clases te interesan, cómo eso se más o menos te acopla a ti y eso. Entonces les digo, la primera vez me dice de nuevo, introdúcete tú misma, háblame un poquito de ti, me pregunta de nuevo que ¿por qué Corea? La gente se pierde. ¿Por qué Corea? Me dice, me pregunta ¿por qué esta universidad? Me dice, yo estoy viendo tu aplicación y tu opción número 1 somos nosotros. Y me dicen, ¿por qué? Me dicen, esta universidad es una universidad que no tiene un buen ranking. O sea, no es una universidad mala, pero no está en los top universidades. Entonces me pregunto mucho eso. ¿Por qué esta universidad? Que estaba bastante al norte de Seúl, o sea que no está en el centro. Yo vivo como a 1 hora y algo de Seúl, de lo que es Seúl Centro. Eh, y no es una universidad con mucho ranking en Corea. Entonces me pregunta, ¿por qué? Entonces ella me dice, ¿y cómo tú encontraste esta universidad? O sea, tú eres de República Dominicana, eso queda en América. ¿Cómo tú encontraste esta universidad en esta ciudad, en este país, este máster? Yo soy la primera estudiante extranjera que ellos tienen. De hecho, soy la única, casi todo el tiempo. Ahora, este semestre tenemos una chica, era la única mujer, la única extranjera, la única persona de color. Ellas como que nunca pensaron que iban a recibir una aplicación de un extranjero para ese departamento. Entonces era como mucha pregunta en ese tema, como que ya no entendía como yo lo encontré. Pero bueno, me pregunta qué voy a hacer después que termine el máster, si me pienso quedar en Corea a trabajar. A ella no le interesa mucho. Hay muchas becas que los países quieren que tú te vuelvas a tu país a ayudar. Obviamente a poner a disposición lo que aprendiste. Pero a ella no le interesa mucho eso. De eso yo tengo un tipo de visa de trabajo especial y una situación especial para lo que se gradúan de esta beca, de KGSP. Solo KGSP tiene unos beneficios especiales para trabajar aquí si consigues una oferta de empleo. Ahora, yo te pregunto, ¿qué tú quieres hacer? Si te quieres volver a tu país, si vuelves a tu país, ¿qué vas a hacer?
Si te quieres quedar en Corea, ¿qué vas a hacer? Si te quieres ir a otro país, ¿qué vas a hacer? Yo tengo la idea de cuál es tu siguiente paso a nivel académico o profesional. Me preguntas cuáles son las materias que yo creo que me dice del peso que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las materias que más te gustan y por qué? ¿Por qué tú quieres aprender esa materia? En ese caso, por ejemplo, yo trabajé en Data Analysis en Santo Domingo. Entonces ella me dice, ¿por qué tú quieres aprender? Por ejemplo, hay muchas materias que probablemente son cosas que tú sabes. Entonces, en mi caso, yo le dije, mira, nosotros trabajábamos con este tipo de cosas. Yo hacía esto y esto, pero muchas cosas que yo hacía las aprendí en el trabajo sin ningún tipo de educación formal. Porque mi carrera en Santo Domingo, Ingeniería de Sistemas, se basa mucho, te dan como una clase de cada cosita y se basa mucho en programación. Entonces, la mayoría de cosas que yo aprendí de análisis de datos, de una serie relacionado a data, fue en el trabajo. Entonces, yo aprendí haciendo, pero no tenía, no digo todavía, mucho conocimiento de la teoría para aplicarlo, para mejorar obviamente lo que estoy haciendo. Entonces yo le expliqué más o menos esas razones, porque había ciertas materias que me interesaban más que otras, porque yo tenía cierta práctica, pero quería tener más conocimiento real para mejorar esa práctica. Entonces eso fue mi caso, por si a alguien le sirve. Me dice, ¿por qué, de nuevo, por qué este programa de máster en esta universidad? ¿Cómo supiste de este programa? ¿Por qué elegir Corea para hacer mi máster? ¿Por qué no me fui de nuevo a Estados Unidos? Los coreanos también les gusta mucho Estados Unidos. Ellos dicen, si ya tú estás en República Dominicana, ¿por qué no te vas a Estados Unidos a estudiar? En vez de venir aquí a Corea. Y me pregunto mucho, ¿cómo vas a manejar tu tiempo? Me dice, aquí la educación es muy demandante, vas a tener que ir al laboratorio. Me dice, ¿cómo vas a manejar la diferencia horaria de tu país? ¿Cómo vas a manejar estar en comunicación con tu familia y al mismo tiempo trabajar aquí y mantenerte saludable y una serie de cosas? ¿Cómo vas a manejar esa situación? Y por último me preguntó, ¿qué hora es en tu país? Y yo le dije, sí, que son las 4, eran como las 4:30, la entrevista duró como media hora. Esas son las 4:30. Y me dice, ay, mija, vete a dormir. Entonces yo le pregunté de freca, porque yo dije, yo no quería, ya tenía mucho tiempo esperando muchas cosas. Entonces yo le pregunté, le dije, antes de irme, le dije, ay, mire, yo quiero preguntar una cosa más. Yo quiero saber qué usted opina de mi aplicación, según su perspectiva, si es una buena aplicación, que nosotros tenemos que, el programa ha sido de esta manera, la aplicación tenemos desde febrero, ya en ese tiempo creo que era como mayo o junio. Entonces le dije, tenemos desde febrero en esta aplicación. Si usted me puede decir más o menos que usted considera mi aplicación, y ella me dice, mira, yo soy la que decide del departamento y yo te estoy aprobando. O sea, me dice, ya yo entiendo que tú eres una buena aplicante, que tu perfil está bueno, yo te doy mi aprobación de ahora mismo. Ahora yo tengo que someter como quiera esto a lo que es la universidad, pero yo no creo que haya ningún inconveniente. Entonces, ya ahí por lo menos yo estaba, ya de ahí comencé yo a hacer mis planes. Entonces, nada, ahí terminó esa entrevista, luego me notificaron al tiempo que había sido seleccionada, luego pasan, creo que lo mencioné en los videos anteriores, en ese mismo tiempo que tú tienes la entrevista con las universidades, tú tienes que mandar también unos documentos médicos más detallados, ya una serie de exámenes que se tú ves bien a colores, que se tú escuchas, no me acuerdo si los pulmones, que no tiene, que el rayo X, que no tenga, no me acuerdo, una serie de análisis generales de droga, de enfermedad de transmisión sexual, de embarazo, una serie de cosas. Entonces, luego que ya tenía mi aplicación de la universidad aceptada y eso, me mandaron la notificación oficial de NNIED, que yo había sido, que ya me dieron mi beca. Te mandan una carta de invitación de la beca, que con esa carta es que vas a la embajada para que saques tu visa de estudiante. La embajada la embajada te va a notificar como quiera. Cuando el NNID te manda a ti una carta diciéndote que ya tú has sido, te van a dar, tú eres un estudiante becado, ella también notifica a la embajada y la embajada te llama para felicitarte y luego te deja saber cuándo tienes que pasar por la embajada y qué tienes que hacer, qué papeles tienes que llevar para que te den tu visa de estudiante. Entonces, luego la embajada también te manda, luego NIID te manda tu notificación de que tú eres becado. Ellos te asignan la universidad donde vas a estudiar el idioma. Como yo dije anteriormente, la universidad en la que tú estudias tu máster la eliges tú. Pero la universidad donde tú estudias el idioma, que tiene que hacer un año obligatorio de idioma coreano, esa universidad la elige el gobierno de acá. Ellos tienen normalmente una serie de universidades que ellos tienen como asociación con ellas, son como unas 10 universidades, depende. Entonces ellos
hacen una tómbola IPS y mandan a la gente para su lado. Si te notifica, mira, en mi caso, me mandaron a una universidad que se llama Cheonan National University, y esa universidad está en Gwangju, también normalmente están fuera de Seúl, normalmente. La mía está en Gwangju, que da al sur de Corea del Sur, a unas 5 horas más o menos de la capital. Entonces esa universidad me mandó una carta de invitación para estudiar coreano. Entonces con mi carta de invitación de coreano, mi carta de garantía de que tengo mi beca del gobierno de Corea, con esas dos cosas y creo que una foto, no me acuerdo más. Fui a la embajada el día que ellos me notificaron para depositar esas cosas y para que me den mi visa de estudiante. Entonces la visa de estudiante normalmente puede ser D2 o D4. Lo normal es que te den una D4. Voy aquí a hablar un segundito antes de terminar sobre eso. La D4 es una visa de estudiante de idioma. Dígase, usted vaya a la universidad o a un instituto de idioma a estudiar el idioma, pero tú no eres estudiante universitario todavía. Entonces esa visa no te permite trabajar. Y con esa visa, no estoy bien segura, pero creo que se necesitan unos permisos especiales para tú salir del país siendo becado. Me parece. Tú no estás supuesto a salir del país en el primer año. No estás supuesto. Creo que hay personas que sí salieron, pero creo que necesitan un permiso de su escuela. Entonces tienes esa visa de 4. Luego, que cuando terminas tu año de idiomas, que entras a la universidad a hacer máster, entonces te van a dar una visa, te la van a cambiar por una visa que se llama D2, que es la visa de estudiante universitario. Y creo que ahora a nosotros lo que ESP nos dan una que se llama D27, que es una visa especial, que es de la misma D2, o sea, estudiante universitario, pero versión 7, que significa que somos becados de esta beca, y esa visa nos da una flexibilidad mayor para nosotros cambiarnos a otro tipo de visa, como visa de trabajo, por ejemplo, cuando nos hagan una oferta de trabajo, si no hacen oferta de trabajo, y poder trabajar. Ahora, la visa D2, o D27, que es la de estudiante que ESP, no permite trabajar tiempo part-time, tiempo parcial. Pero como nosotros somos becados de KSP, ellos nos piden que ese trabajo tiempo parcial, si vamos a hacer un trabajo parcial, sea relacionado a la carrera. Entonces hay una serie de situaciones ahí, pero ya solo tendrías que hablar con tu universidad, dependiendo de lo que vayas a hacer. Pero sí estamos autorizados a trabajar en part-time. Si eres un estudiante, por ejemplo, que está en Corea, en la universidad, y tienes visa de 2, puedes trabajar medio tiempo, lo que te dé la gana. Ahora, si eres eso mismo, pero eres estudiante becado de KSP, entonces tienes que tener un permiso especial que diga que tu trabajo es relacionado a tu carrera. Entonces, nada. Luego que tienes tu visa, te mandan un correo a principios de agosto ya mandándote tu ticket de avión y diciendo cuándo te vas. Antes de eso te notifican, también te contactan, perdón, antes de eso te contactan también para ver si tú tienes visa americana. Por ejemplo, nosotros que vivimos en América nos preguntan si tenemos visa americana, o no sé, si tú vives en otro país, ellos verifican la manera, porque ellos tratan de ver el mejor vuelo que tú puedas tomar. Para nosotros viajar a Corea, uno de los mejores vuelos es con escala en Estados Unidos, porque es más corto y más económico. La otra opción creo que es en escala en México. Entonces, si tienes visa americana, ellos te preguntan, así de esa manera te compran el vuelo para Estados Unidos. Si no tienes visa americana, pero te interesa, hay personas que le interesa tener visa americana, esa es la manera de tú tener una beca en Corea. Muchas veces se te facilita la cosa para tú tener una visa americana. Entonces hay gente que aprovecha esa oportunidad y desde que tiene su beca, solicita visa americana y le piden. Hay gente que la solicita de trámite y se la dan fija. Hay gente que la pide normal y le dice, mira, yo también la quiero por esto, pero también quiero mi visa, entonces te la dan. Hay gente que no, dependiendo. Lo bueno es que si te interesa, aprovechas la oportunidad. Si no, a veces te preguntan a gente que no tiene visa y más o menos ellos le calculan y dicen, mira, entonces te va de aquí. A veces, yo conozco una persona que me parece que no tenía visa y fue Santo Domingo, Panamá, Alemania, Frankfurt creo, y Frankfurt, Corea. Entonces es más lejos si no tienes visa, pero te hacen esa pregunta, te mandan tu vuelo y listo. Entonces eso es todo. Ya yo sé que era de la entrevista nada más y se habló de todo, pero yo creo que es bueno mencionar ese tipo de cosas. Y nada, eso es todo por este video. Yo espero que la mejor de la suerte, prepárense bien, confíen en su aplicación, háganse la pregunta. No solamente escriban, dice, mira, introduce yourself, y tú más o menos pones tu introducción. No, tú escribes toda tu pregunta, 100 preguntas, y tú comienzas toda la mañana, tú coges tu libro, dices, introduce yourself, y tú comienzas, bla, 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 y después dice, White Korea, bla, 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 bla.
tú lo haces así, tú le preguntas a otra persona mientras tú estás cepillando, mientras estás bañando. Si usted quiere, usted va a poner el esfuerzo de usted tener fluidez en su inglés, fluidez la pregunta que le están haciendo, en sonar bien, en arreglarla bonita, en preguntar a la gente que te pregunte a ti y estar preparado. Yo conozco gente que cuando van a la entrevista a la embajada, no se prepararon, fueron ahí hola, a lo que le pregunten. Y después, entonces te queda, bueno, puede ser que, no, tú sabes que no mejor. No, eso no está. Prepárese bien, porque eso va a determinar si le van a dar su beca o no. Entonces, nada, eso es todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho y que vean para Corea. Este es mi t-shirt de la universidad, mi chamarrita.